hacerlos, más que nada. Ahí empecé a grabar la clase. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a que yo, por el grupo de WhatsApp, como les había prometido, les pasé las respuestas? ¿Alguno tiene duda con respecto a algún ejercicio, algo que no les haya dado como ustedes nos habían marcado? Oh, profe, vos sabés que yo te los envié los ejercicios y te aclaré que por ahí, pero ahora entro y me fijo, porque los tengo ahí en la plataforma. Claro, no sé si te respondí, pero en realidad no tenían que enviar los ejercicios, lo vengo aclarando siempre. ¿Por qué? Cuando algo se tengan que entregar, quédense tranquilos que se los voy a indicar, les voy a decir, entreguen esto, y generalmente no se va a entregar por el correo, va a haber un lugar específico para poder entregar las actividades, pero se los voy a avisar con tiempo suficiente como para que sepan, no les va a venir de un día para otro y decirle, bueno, ahora sí, tienen que entregarte la actividad. Con tiempo suficiente, 1 o 2 semanas como mínimo, yo les voy a decir, esta actividad se entrega. Bien, entonces, para que sepan, si no, las actividades no se tienen que entregar. La idea por el momento, esto puede cambiar dentro de un rato, es que las actividades ustedes las hagan para aprender. Yo por eso siempre les voy a pasar la respuesta. Cuando haya una actividad para que ustedes entregan, obviamente que no les voy a pasar la respuesta. Entonces, eso ténganlo en cuenta al momento de ir realizándolas. Pero, insisto, no tengo demasiados datos ni sé muy bien cómo es que se los va a evaluar, si volveremos en algún momento a tener clases presenciales. Entonces, si tenemos clases presenciales, por supuesto que les puedo tomar un examen, salvo que puedan ir de a pocos grupos y tengan que tomar un examen repartido en 3. Bueno, se verá. Todavía, si yo les digo algo que va a ser de una manera, les estaría mintiendo. No les puedo garantizar nada, por eso es que no lo hago. No les quiero decir que vamos a hacer una cosa cuando después vamos a hacer otra. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Si no, pasamos con lo que respecta al tema del día. Bien, les voy a mostrar cómo es que tienen que ir accediendo. Yo siempre muestro lo mismo. Los que lo vienen viendo ya sabrán, pero ahí voy a estar compartiéndoles pantalla. Esta es la página del instituto. Como siempre, se ingresa al campus virtual. Esperamos a que se cargue. Ingresamos a la materia física 1. A ustedes les van a aparecer las materias que están anotados. Y siempre, en principio, nos vamos a dirigir a donde dice clases, acá a la izquierda, en esta columna, vayan donde dice clases, porque allí van a poder ver las clases que se pueden realizar hasta el momento. Fíjense que tienen distintos tipos de clases. Unas que están en un circulito y tachadas, esas son las clases que ya pueden acceder, a las cuales ustedes ya pueden acceder. El resto, donde dice de trigonometría básica, vectores, etcétera, no pueden acceder. Lo van a hacer los distintos jueves de acá en adelante. Eso está programado para que sí sea. Esto es para que vean cuáles son los contenidos que nos restan por ver durante este primer cuatrimestre, que supongo que va a ser virtual. Entonces, ustedes siempre ingresan en cada una de las clases. Recuerden que esto había que completar un foro. Acá había ejercicios para conocer. Acá también ejercicios. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y esto es lo que tenemos para esta semana. Si cliqueamos allí, nos aparece que tenemos 2 archivos y 2 sitios. Esos archivos y esos sitios también están acá, donde dice sitios y donde dice archivos. ¿Ven?
Yo puedo entrar desde acá o desde acá. Es exactamente lo mismo. En los sitios, cliqueamos allí. Ustedes van a tener videos, generalmente. Cuando le diga sitios, es que son videos. Estos videos, en este caso, uno, es para que conozcan, no hace lo pueden mirar, es solamente a nivel informativo, para que sepan lo que puede llegar a pasar en una situación laboral cuando el sistema internacional de unidades es incorrecto utilizado por las personas. Hubo una sonda espacial que explotó en el aire, hace tiempo ya, y esto fue porque confundieron las unidades de medida entre las distintas personas que se estaban comunicando. Entonces, para que tengan una idea de qué es lo que puede llegar a pasar y el cuidado que ustedes tienen que tener al momento de hablar de las medidas y de las unidades. Puede llegar a generar una catástrofe. Más aún en su práctica profesional. Es decir, básicamente esta materia los va a ayudar a ustedes en tomar decisiones con respecto a las magnitudes y al sistema de unidades que estén utilizando para hacer cálculos, para determinar cuándo las cosas se pueden llevar a cabo, cuándo sí y cuándo no se pueden llevar a cabo. Ustedes cliquean allí y tienen para entrar a un video. Si cliquean acá abajo, van a tener un video que les va a explicar lo mismo que les voy a explicar yo, pero lo va a explicar otra persona. Así que ustedes pueden mirar el video de esta clase, la cual se está grabando, o pueden ingresar aquí, cliqueando allí, entrar a un video de YouTube que les va a explicar lo mismo que le voy a explicar yo, pero de otra forma. A lo mejor lo entienden mejor viéndolo de otra manera. Si ustedes se dirigen a la parte de archivos, van a tener los archivos que están distribuidos por clases. Ustedes tienen todos los archivos ya, pero tienen que ir ingresando los archivos de la clase correspondiente. Vamos por la clase 5, entonces tienen que ingresar el archivo de la clase 5. No ingresen a los demás archivos porque no van a tener nada. Entonces tienen, fíjense, siempre miren la parte donde dice descripción. Sistema Internacional de Unidades y Conversiones, teoría. Sistema Internacional de Unidades y Medidas, práctica. La teoría les va a explicar cómo es que se resuelven estas cosas y en la práctica ustedes van a tener ejercicios para realizar. Vamos a observar esas cosas. En la práctica, tienen para hacer distintos ejercicios, ya lo vamos a ver, son muchos, son para practicar, son de los más importantes que ustedes van a tener en toda la materia, así que les conviene practicarlo. Y si se fijan, tienen la respuesta. ¿Ven? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de llegar a esa respuesta. ¿Cómo? Observando el otro archivo que dice teoría. Acá les va a explicar, tienen la lectura que les explica cómo es que ustedes tienen que hacer y resolver estas actividades. Está muy relacionado con todo lo que venimos viendo. Es para saber cómo se pasan de una unidad a la otra. ¿Hasta acá alguna pregunta de esto que les estoy mostrando? ¿Qué es lo que van ustedes a tener que hacer? En general todas las clases van a tener que hacer lo mismo, ¿eh? No les expliqué No, nada del súper tema, ¿no? claro. Bien. No les expliqué nada del tema aún. Bueno. Esto para que después ustedes, cuando estén solos y quieran buscar los contenidos, sepan cuál es el recorrido que tienen que hacer. Entonces, esperen. Voy a compartir otra cosa. ¿De qué trata esta parte? De transformar unidades. ¿Por qué? Porque hay veces que, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, generalmente vamos a estar en el país, Argentina, ¿no? Pero es posible que ustedes lean alguna bibliografía que venga escrita de otro lugar. Ejemplo, una bibliografía escrita en Europa. O una bibliografía escrita en Estados Unidos. Entonces,
Ustedes tienen que saber interpretar esa información y llevarla a nuestro territorio y a lo que nosotros estamos acostumbrados. Generalmente lo que más se les puede llegar a complicar es el tema de las unidades de medida. Si una normativa dice que una central eléctrica tiene que trabajar con tanto voltaje, si ese libro viene de Estados Unidos, se lo va a decir con una unidad de medida en un valor distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea en su momento? Transformar esos valores a los valores nacionales, que también deben conocer. Ustedes generalmente cuando estudien en la parte de la práctica profesional, van a tener que estudiar todo lo referido a lo nacional, a la normativa que rige en Argentina. De hecho, por ejemplo, nosotros nos manejamos con una corriente eléctrica de 220 volts, los enchufes nuestros tienen eso, y si nosotros vamos a Estados Unidos se manejan con 360 volts. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros vamos con nuestra computadora, nuestro transformador, y lo enchufamos en un lugar en Estados Unidos, seguramente nos explote todo. Bien. Entonces, tenemos que aprender a manejarnos con nuestro sistema de unidades. Nuestro sistema de unidades es el que nosotros habitualmente conocemos. De hecho, nosotros trabajamos con kilogramos, trabajamos las horas en minutos, trabajamos con metros como unidad de medida. En otros lugares trabajan con otras unidades. Lo que ustedes tienen que conocer es, por lo menos, saber los prefijos. Cuando les estoy hablando de prefijos es la simbología. Eso medianamente no digo que se lo tienen que aprender de memoria, pero sí conocer. Si aparece una M, saber que están hablando de metros. Si aparece una S, de segundos, por ejemplo. Si aparece una K y una G, que es kilogramo. Una G será gramo. Entonces, y las demás unidades de medida que son de otros países. Medianamente ustedes tienen que tener cierta idea de cuando vean un símbolo, saber de qué unidad, a qué unidad corresponde. Eso medianamente uno lo tiene que aprender de memoria. Si se fijan en el PDF que les pasé, están todas varias unidades de medida y su simbología. Eso medianamente tiene que estar leído y tiene que ser medianamente conocido por ustedes. Entonces, obviamente no se les voy a pedir que lo sepan de memoria, ni les voy a tomar lección oral para que me lo digan, pero para su práctica profesional es una cuestión de información o de por lo menos tenerlo siempre a mano para poder trabajar. Lo que ustedes van a tener que hacer es la transformación. Supónganse que yo les pregunto ciertas cuestiones como. Pregunta simple para ver si alguien si alguien me puede decir. ¿A cuántos kilómetros están ustedes, cada uno de ustedes, de sus baños? ¿Quién me puede decir eso? Y 0,03 kilómetros. No Bien, sé cuánto será 3 metros. bien, perfecto. Vieron lo que dijo Venus, ¿no? Está hablando de que hay una distancia en kilómetros de donde está ella hacia su baño, por ejemplo. Eso, Gisela, es lo que tenemos que averiguar nosotros. Perfecto. Eso es lo que tenemos que nosotros averiguar. Vos me decís, Gisela, está ahí a 1 metro. Bien. Pero yo te pregunté en kilómetros. Obviamente no es muy cómodo saber a cuántos kilómetros están del baño o si yo les pregunto cuántas semanas dura esta clase. ¿Dura semanas esta clase? Por ejemplo. Horas. 1 hora. 2 horas. Yo pregunté semanas. ¿Dura semanas esta clase? Bueno, no es una pregunta muy cómoda, pero es algo que ustedes tienen que saber relacionar. No, no, esta clase, la que vamos. No, 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 no. No. Esta clase que va a terminar dentro de 20 minutos, como mucho. ¿Cuántas semanas dura? Esta de hoy, Y ¿eh? si una semana tiene 168 horas, Bien. no sé, no me da la cuenta para. Bueno, bueno, no importa, bueno, deja de hablar entonces, porque los demás no lo han entendido todavía. Voy de vuelta. Bien, es una fracción de la semana. Por supuesto. Es una pequeña fracción de la semana. Entonces, ¿cómo hacemos para saber eso exactamente? Si bien son preguntas que son incómodas, pero uno lo tiene que poder relacionar y poder resolver. Obviamente vamos a hacer cuentas con calculadora, no a mano. En principio, lo que van a hacer es lo que se conoce como la regla de tres, que lo vimos en la primera de las clases. Se establecen dos rayitas, pero esto es como la manera de hacerlo.
Arriba, lo que tiene que ir es lo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Tenemos que conocer algo, tenemos que conocer cuál es la relación entre esas variables. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas horas son 25 minutos, dije cuántas horas son, entonces voy a escribir la H de horas y voy a escribir la S de segundos, ¿no? Yo quiero saber cuántas horas son 25 segundos, supónganse. Existe una relación entre las horas y los segundos que es la siguiente. Una hora equivale a 3.600 segundos. Yo pregunté por 25 segundos. Siempre la unidad va debajo de la misma unidad. Los segundos van debajo de los segundos. Y lo que tengo que hacer, hasta ahora no hice ninguna operación, ninguna cuenta, es encontrar el valor que va acá, porque yo lo que estaba preguntando era cuántas horas son 25 segundos. Esto lo desconozco. 25 segundos son. Esto se calcula de la siguiente forma. Haciendo el valor de x que queda aquí, se calcula de la siguiente manera. Haciendo 25 x dividido es igual 360 a la multiplicación de esto por esto, dividido eso. dividido lo otro. 0,0694. Buenísimo. 25 segundos por una hora, son 3.000 dividido 3.600. Entonces, ¿cuánto me dijeron? Disculpen. 0, no me acuerdo. 0,69. 0,0069. 0,069. Estos son 0,069 horas. Bien. Entonces, siempre nosotros tenemos que conocer lo que es la relación. Hoy creo que Gisela había preguntado, ¿cuánto es un metro? Bueno, no sé cuánto es un metro, lo tenemos que averiguar. Pero sí tenemos que saber, vamos a hacer de vuelta, la relación que existe entre kilómetros y metros, que se escribe con esta simbología. Todo esto lo tienen en el PDF. Tienen que saber que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, hoy Gisela, vamos a poner otro valor porque uno va a quedar medio feo. Vamos a suponerte que estás a 2,5 metros. ¿Cómo hacemos para averiguar cuántos kilómetros son? Fíjense que la unidad va debajo de la unidad, kilómetro con kilómetro, metro con metro. ¿Cómo tengo que hacer para resolverlo? Esto por esto, y el resultado lo divido por esto. Hago 2,5 por 1, y el resultado lo divido por 1000. Si alguien me hace el favor de hacer esa cuenta. Cero coma 0,0025. 0,0025. Bien. 0,0025 kilómetros. Entonces, cuando yo les pregunté a cuántos kilómetros estaba del baño, si estaban a 2,5 metros, me hubiesen dicho 0,0025 kilómetros. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. No. Bien. Por ahora Ustedes, perfecto entonces. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Este cálculo que a algunos ya les puede resultar muy conocido, muy común, lo tienen que manejar y lo tienen que hacer muy rápido, muy veloces. Tienen muchos ejercicios para hacer donde, por ejemplo, déjenme ver, van a tener que transformar unidades como los pies, no digan los pieses, los pies y los metros, las yardas y las libras, van a aparecer distintas unidades de medida que seguramente desconocen. Entonces, ¿cómo hacen si las desconocen las medidas? Bueno, ¿cómo hacen si desconocen las medidas y la relación que existen entre ellas?
Si hablamos de convertir kilogramos a libras, por ejemplo. Yo la googlearía primero. Fantástico. No, Eso es lo que van a tener que hacer. Van a Porque tener la verdad que no que... tengo ni idea. No, yo tampoco tengo ni idea. Lo que van a tener que hacer es googlear cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre las libras y los kilogramos. Cuando les preguntan, por ejemplo, no sé, pasar cuántos pies son 48 metros. ¿Cómo hacen eso? Van a tener que googlear cuál es la relación que existe entre los pies y los metros. Pero eso forma parte de su trabajo, forma parte de lo que van a tener que hacer. Obviamente no se van a acordar de todas las relaciones. Sí nos podemos acordar que un minuto son 60 segundos, que una hora son 3600 segundos, que un día tiene 24 horas. Hoy alguien dijo cuántas horas tenía una semana. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es eso. Es encontrar cuál es la relación que existe entre dos unidades de medida, y eso se van a tener que encargar ustedes de averiguar, de googlear cuál es la relación que existe entre las unidades de medida, y después hacer la conversión que se le esté pidiendo en el ejercicio pertinente. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, Sí. Bien. Sí. Por esta semana es lo único que tienen que hacer. Ahora me van a preguntar, ¿se entrega esto? No, no se entrega. Por supuesto. Esta semana es solamente eso, conocer, en principio, las unidades de medida, que son, muchas van a ser desconocidas por ustedes, pero son unidades de medida que se trabajan en otros lugares. Conocer las unidades, las relaciones y los símbolos. Es muy importante que ustedes conozcan los símbolos, que les empiecen a ser familiares. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar directamente con eso y ese pasaje, esa relación la van a tener que tener muy a mano, la van a tener que saber hacer muy, muy rápida, muy cómoda. Es lo único que van a tener que hacer por esta semana, practicar eso. Buscar, aprender a buscar, que las medidas sean confiables. Están las simbologías y hay algunas relaciones, Matías, pero no todas, yo sé que no están todas. Por eso les estoy diciendo que las demás, las que no estén, las van a tener que buscar. Y aprender a ser criteriosos al momento de la búsqueda. Porque si encuentran 5 páginas, en 4 dice una cosa, en una dice la otra, ¿en cuál confiarán? Bueno, van a tener que aprender a buscar en sitios oficiales, sitios de medidas oficiales. Esa va a ser su tarea por esta semana, nada más que eso. Después, fíjense que los ejercicios no solamente tienen que hacer eso, tienen que hacer otras cosas más que está relacionado con, con las unidades de medida. En principio, por esta semana solamente van a tener que hacer eso. La semana que viene vamos a trabajar ya con otro tema que es un poquito más complejo, que ahí sí van a necesitar venir con un poquito más de atención. Pero por esta semana lo dejamos acá, es solamente eso van a tener que hacer, solamente eso van a tener que hacer para practicar en esta materia. O sea, lo que les quedaría por hacer hoy es descargar los archivos de PDF de ejercicios y de teoría. Si ustedes quieren y lo desean, miren el video que les pasé sobre lo que pasó, lo que pasa cuando las unidades de medida que se están pasando no se interpretan como corresponde, para que vean la importancia de, por más que parezca fácil, realizar estos pasajes de unidades, puede llegar a tener consecuencias muy graves. Entonces, miren el video que es interesante, cuento un poquito de historia. Y si quieren, si no han entendido alguna cuestión de la que les estuve mostrando hoy, pueden mirar el video también de YouTube donde les explican cómo hacer este pasaje de unidades. ¿Alguna duda, pregunta? No. No, profe. Bueno, Muy claro. bueno, si no tienen dudas, entonces los dejo trabajar.